Hola, ¿qué tal amigos de ADN, A Diario Network? Su servidor David Gamboa. En este nuevo episodio de ADN, el podcast. De antemano le agradezco mucho el favor de su atención, de estar con nosotros pacientemente viendo cada uno de los episodios que traemos para usted. En esta ocasión, como usted sabe, en esta serie de episodios referentes al tema electoral. Y este no es uno distinto. El día de hoy tengo conmigo en el foro, en el estudio de ADN, el podcast, a la diputada Lilia Aguilar, y me da muchísimo gusto que esté aquí. Me da mucho gusto conocerla en persona y pues este es el foro. Bienvenida. Muy buen foro, te lo estábamos chuleando antes de entrar al aire, ¿no? Está muy padre, muy completo y pues muchas felicidades, muchas gracias por este espacio, porque además vamos a hablar de cosas que no son de política, lo cual es bastante refrescante en medio de un proceso electoral que ya lleva 2 meses. Así es, y sobre todo para ustedes que empezaron ya de un tiempecito atrás. 2 meses traemos 2 meses. en la calle. Vamos a darle un refresco a este tema, y la primera pregunta, que es esencial y con la que iniciamos cada episodio, es ¿quién es Lilia Aguilar? A Chihuahua, fíjate, me lo dijiste antes, pero no puedo. Tengo una falta de capacidad para resumir, entonces por eso empezamos por ahí. Así es. Soy una habladora compulsiva que me gusta compartir un montonal. Soy hija de mi padre, Rubén Aguilar, madre de mi hijo, León Rubén. Soy una mujer feminista, echada pa'lante, aguerrida, frontal. Soy una convencida de que el cambio debe suceder en este país, de la justicia social. Fui criada por activistas sociales y luego pues ya en la parte académica soy administradora financiera de carrera. Tengo 2 maestrías, una en administración pública, una en gestión pública por la Universidad de Harvard, una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida. Soy maestra de la Universidad de Harvard de liderazgo, maestra asistente, no maestra titular. Soy maestra de marxismo en la Universidad Nacional Autónoma de México. Soy una apasionada de la lectura, pinto. Me encanta pintar, aunque me falta tiempo para pintar. Y pues soy como yo soy maestra de yoga también. Entonces, definida en el yoga como una pita, puro fuego. Ok, esto se va a poner intenso entonces. Sí, bueno, tengo esa característica de ser un poco intensa, ¿no? Creo en lo que creo y en lo que no creo respeto, pero no me mueven de lo que creo. Firme. Eso me lleva a la primera pregunta muy directa. ¿Cómo fue la infancia de Lilia? ¿Cómo fue esta pequeña? ¿Cómo creció? Digo, sabemos que alrededor de un envoltorio familiar importante de mucho tiempo y de activismo, de mucho involucramiento social, pero ¿cómo repercutía eso en la pequeña Lilia? Pues, contrario a lo que mucha gente, creo que nunca he hablado de esto en una entrevista en Ciudad Juárez. Yo nací y crecí en una familia que no era la mía. Mi papá era un perseguido político por el régimen priista. Mi mamá, una mujer también aguerrida y de grandes principios, fue a seguirlo. Entonces nosotros crecimos con una familia de crianza donde crecieron muchos hijos de guerrilleros. Entonces crecí con 20 hermanos que no eran mis hermanos, en una casa a la vuelta de mi casa en la colonia Villa, en Chihuahua. Una familia muy humilde. Mi mamá Chole había terminado apenas el 5º grado de primaria, era la de la tiendita de la colonia, vendíamos leña, creábamos gallos de pelea. Entonces yo tuve una infancia muy divertida, con muchas carencias, pero muy divertida, porque pues en la bendita ignorancia de quién era mi señor padre y mi señora madre, de la persecución política de la que ellos estaban siendo sujetos. Y luego, ya cuando cumplí 10 años, don Luis H. Álvarez llega a la presidencia municipal de Chihuahua y empiezan a perseguirnos. Es cuando se toma la Huerta Legarreta en Chihuahua, y entonces ya empezó una etapa más intensa. Pero yo conocí básicamente, o tuve conciencia de que mis padres eran mis padres más o menos a la edad de 10, 12 años. Entonces, pero siempre con un gran énfasis en la educación
Mi mamá, que era maestra, maestra de secundaria y al inicio de primaria, iba y nos verificaba, fíjate, llegaba armada, mi mamá tenía que andar armada, a verificar, yo me acuerdo que le tenía mucho miedo, entonces me escondía abajo de la mesa Claro, por el arma. Claro, porque además una mujer muy imponente, era buena para el tiro mi jefa. Entonces, porque en aquel entonces esa era la única forma en la que había que defenderse. El gobierno represor del PRI los obligó a eso, ¿no? Entonces llegaba y nos verificaba, y mis hermanas de crianza, muchas de ellas eran maestras, entonces con mucho énfasis en la educación siempre, David. Mi mamá ya luego nos decía que lo único que nos iban a heredar, y es cierto, había sido la educación. Y que teníamos que ser excelentes en eso, y que eso también iba a repercutir en la forma en la que nosotros íbamos a devolver a la gente. ¡Wow! De verdad que una infancia totalmente diferente a lo que hemos escuchado en otros personajes. Eso imagino yo que te fortaleció el espíritu y hace a la Lilia actual una mujer más fuerte, empoderada y con un sentido social amplio. Supongo. Pues así es, o sea, yo digo que yo no pude haber sido otra cosa más que lo que soy, aunque intenté ser astronauta, te lo tengo que decir, y por algún momento pensé que iba a ser cantante, hasta que mi papá me hizo ver mi error, porque me dijo, a ver, canta, entonces ya, pero sí, toda la vida con esta lógica en esta colonia donde nosotros crecimos, fundadas por el Comité de Defensa Popular, que aquí también fundó muchas colonias. Nosotros teníamos lo que era el trabajo comunitario, entonces todos los fines de semana nosotros teníamos que ir a hacer trabajo comunitario para la construcción del parque, la escuela, y las casas de nuestros compañeros, de nuestros vecinos. Entonces literalmente fui criada en un ambiente social comunitario, algunos dirían socialistas, pero social comunitario, que nos hace ver que el apoyo entre la gente hace la fuerza, y sí, que marcó mi creencia de que la sociedad puede cambiar en la medida en la que estemos unidos y que todos tengamos el mismo acceso a las posibilidades, sobre todo de educación y de alimentación, ¿no? A mí me tocó pasar hambres, y no lo digo para tirarme al piso, ni mucho menos. Yo digo que yo soy la demostración de que programas sociales, por ejemplo, como los desayunos que daba, fíjate, los daba Salinas, no que se me va a olvidar, daban un pancito dulce y un juguito lleno de azúcar, pero eso te daba la posibilidad de poder estudiar, porque era lo que te daba. Te daba obesidad, pero también te daba capacidad de atención. Y energía, ¿no? Con tanta azúcar. Exacto. Entonces, yo estoy convencida que los programas sociales literalmente cambian el destino de la gente. Yo soy el reflejo de eso. Oye, la verdad es que me dejas con muchas más dudas de esa infancia. ¿Cómo es que evolucionas? Porque tuviste una infancia, pues sí, compleja. ¿Cómo es que empieza a dar la vuelta para lograr lo que has logrado? Digo, eres de las pocas personas que después de pasar una situación tan difícil me venga a este foro y me diga, estudié en Harvard, soy maestra suplente en Harvard. No fue varita mágica. ¿Qué sucedió? Pues la persistencia, yo creo que para todos aquellos que piensan como, y lo digo respetuosamente, porque lo hemos visto como mucha gente del PRI o del PAN, que la gente es pobre porque quiere ser pobre y que son flojos, y que eso no es así. La gente que crecemos con deficiencias y con la falta de acceso a cosas, nos disciplinamos mucho y apreciamos todo lo que vamos recibiendo. Y en mi caso, yo creo que el papel de mi señora madre fue fundamental para apreciar la educación y salir adelante. Mi mamá, como era maestra, no permitía... yo les comentaba hace poco a unas maestras, no permitía un 9 de calificación. Yo fui graduada de excelencia desde la primaria hasta que me gradué en Harvard, me gradué con mejor promedio. Porque mi mamá decía que pues, era parte de nuestra responsabilidad, que si nuestro trabajo era estudiar. Y yo creo que esa disciplina influyó, y sobre todo también el carácter social. También de mi padre aprendimos pues que cómo era vivir perseguido por el Estado, ¿no? Y eso, como tú dices, te forja el carácter. Entonces, el centro de la disciplina y el centro también de la educación nos llevó a este camino. Y bueno, pues en algún momento nosotros pasamos a vivir con nuestros padres, con mi papá Rubén y con mi mamá Matilde. Y esa era la segunda pregunta. ¿Cuándo? A los 12.
A los 12 fuimos a vivir con ellos. Ya cuando se puso dura la persecución de Francisco Barrio en el estado, para nosotros fue una persecución muy tremenda. Un par de veces trataron de secuestrarnos. Entonces, pues ya mis papás salieron de la clandestinidad y vamos a decir, pues todos volvimos a vivir con ellos. Éramos 6 hijos, mi hermana mayor murió en la pandemia. Y ese tránsito yo digo que tiene que ver con la disciplina. Y mi mamá tenía esta capacidad, y mi papá todavía me habla todos los días para decirme cómo vamos a cambiar este país. Es un gran Peter Pan. Entonces, esta habilidad que no te quite la posibilidad de soñar y de pensar que puedes llegar, que el límite suena cursi, pero es así. O sea, si tú te limitas a ti mismo, no vas a salir adelante. Y si no, bueno, pues yo fui creada en esta lógica de hay que hacer las cosas bien a la primera, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que nos permitió sale más caro equivocarse. Ajá, sale más caro equivocarse. Y mi mamá también tenía otro dicho que es cierto, la pobreza sale muy cara. Entonces hay que hacer las cosas bien a la primera para no tener que volver a gastar en esto, en la situación en la que nos pone la pobreza, ¿no? Yo digo que el sueño permanente, esto que te decía, como no teníamos agua en la colonia, nos teníamos que bañar con agua que cargábamos de una empacadora. Ahí en la colonia Villa, para los que conocen, allá en Chihuahua, la colonia Villa, había una empacadora muy cerca. Entonces teníamos que cargar más como 1 kilómetro el agua. Y éramos 20. Entonces todos nos bañamos por edad. Primero los más chiquitos, ¿no? Entonces yo estaba en medio, pues ya me tocaba el agua más sucia que el carajo, imagínate tú. Entonces yo soñaba tener una casa donde hubiera agua corriente. Y de niña, pues, estas cosas que imaginan los niños, ¿no? Que es mágico. Yo por eso en mis recorridos siempre trato de juntarme con los niños para que no se me quite esa capacidad. Decía, es que yo como veía la tele, entonces decía, mi mamá Chole tenía la única tele de la colonia. Entonces cobrábamos para que fueran a ver las caricaturas y las novelas. Y las películas de estreno en el 5. Exactamente. Entonces, y ahí también aprendí a ser medio empresaria porque vendíamos palomitas y lonches de salchicha y ahí yo dije, oye, yo quiero ser artista, porque pensaba que las artistas tenían, como lo di en la tele, guapas. O sea, no, pues las artistas tienen agua corriente, ¿no? Y los astronautas, no sé en qué noticiero lo vi, porque además desde niña también, eso sí me obligaban a ver el informe de gobierno del presidente. Imagínate tú, una niña de 9 años viendo el informe del presidente. Y luego quería ser presidente, entonces decía, astronauta, presidenta de la República o artista. Entonces de ahí se me quedó eso. Y como el presidente en aquel entonces era Salinas, yo pensé que el camino para llegar a ser presidenta era ir a la Universidad de Harvard. Entonces nadie me sacó nunca de mi error. Y luego ya más informada, pues empezamos a ver, es una de las escuelas más liberales, la Universidad de Harvard. Y ese fue mi meta. Y sobre eso caminé mi educación y caminé todo mi desarrollo educativo hasta llegar allá. Entonces ya cuando estaba allá yo decía, bueno, ¿y de aquí cómo se construyen los otros sueños, no? ¿Y conseguiste beca? Conseguí beca, ¿sí? Fíjate, del gobierno japonés. Una cosa muy rara, ¿no? Pues entonces, vaya que rara, o sea, yo tenía, ¿cómo se fija el gobierno japonés en ti? Por un estudio que habíamos hecho sobre los tarahumaras y sobre cómo atacar el hambre en la tarahumara. Entonces el Banco Mundial habría becas patrocinadas por distintos gobiernos, y en aquel entonces el gobierno estaba encabezado por Felipe Calderón y a mí no me daban una beca, pero ni aunque me volteara de cabeza, ¿no? Entonces el Banco Mundial me otorgó una beca otorgada por el gobierno japonés porque estaban interesados en la teoría que había desarrollado sobre ataque a la pobreza. Y luego tuve la posibilidad de trabajar en la Universidad de Harvard con Amartya Sen, que es el premio Nobel de Economía, que creó hace muchos años, en 1977, el año que yo nací, la teoría de ataque a la pobreza en la India, que hoy es el centro de la política social de todos los gobiernos, de la creación de capacidades. Entonces, así, disciplina, persistencia, no quitar el ojo de la bala y estudiar un montonal, porque los exámenes no son fáciles, y la excelencia con la que me crió mi señora madre. Wow, sorprendido de conocer esa otra faceta tuya. Y luego, bueno, ¿cómo te involucras en la política? Sería la siguiente pregunta, pero me parece evidente
que después de todo este bagaje heredado de la infancia, vivido en carne propia, el bagaje que dejan tus padres en ti, era como que un tiro cantado, ¿eh? Sí, y lo evité. Mira, yo me vine a vivir a Ciudad Juárez la primera vez en el 95, porque vine a estudiar a la Universidad de UTEP, porque quería ser físico-matemática. Yo siempre fui buena para las matemáticas, sigo siendo buena para las matemáticas. Fui campeona nacional de las Olimpiadas de Matemáticas, y me vine a UTEP porque de aquí me iba a ir a la Universidad de Texas en Houston, porque quería ser astronauta, hasta que me di cuenta que tenía vértigo. Ah, no, pues entonces, eso cambió todo la aspiración. Claro, entonces sí escapé a la tentación por mucho tiempo, lo luché, porque también, bueno, pues cuando eres niña crees que la política y el movimiento social te robaron a tus padres, ¿no? Pero era eso, era un tiro cantado y además algo que no puedes evitar. O sea, yo veo en la calle todavía gente pidiendo en la calle, o los migrantes, por ejemplo, que es un fenómeno que estamos viendo en Ciudad Juárez, y yo no soporto la injusticia, es algo que fue inculcado, ¿no? Y aprendí con el tiempo, y además lo afiancé cuando fui a Harvard, que la forma más rápida de hacer cambios, desgraciadamente o agraciadamente, está a través de la política. Y hay que ser una política virtuosa, no una política buscando el poder por el poder mismo, ni para hacerse rico, ni mucho menos, sino una política virtuosa. Entonces, pero vamos a decir, exploré otros caminos, ¿no? También a través de la sociedad civil. Tuve una organización de la sociedad civil para capacitar a los jóvenes en liderazgo, junto con la Universidad de Harvard, que se llamaba Libre. Y luego, como te digo, intenté estudiar físico-matemático, estudié ingeniería industrial un año. Por un tiempo busqué otras opciones para generar ese cambio, y al final nos dimos cuenta que era a través de la política, pero la política bien hecha, pero no bien hecha nada más de los dientes para afuera, preparada. Por eso 2 maestrías. Yo fui aceptada por un doctorado en Oxford para hacer políticas públicas para atacar la pobreza. Estudiada y sin dejar el contacto con las mejores prácticas en el mundo, no una política de grilla. Wow. Y bueno, regresándonos al tema familiar, porque me parece importante, porque te ha marcado mucho. Sí. En ese sentido. ¿Tienes hermanos? Tenía 5 no hermanos. De crianza. De esos ya nos queda que son 20. Son 20, pero los más cercanos 6, Ajá. Los hijos de mi mamá Chole, que son con los que me crié por tantos años, y 5 hermanos de sangre. La mayor murió en la pandemia, pero bueno, sí, sigo teniendo 5 hermanos. 4 mujeres y un hombre. Éramos 5 mujeres y un hombre. Pobre mi hermano Rubén. Pobre nada, está bien consentido el vato. ¿Y quiénes de los hermanos se involucraron en temas sociales, políticos, como tú? Pues yo creo que todos, fíjate. Mi hermana mayor, que falleció en la pandemia, como te digo, era médico, ¿no? Uh-huh. Porque además mi mamá era súper fan del Che Guevara. Entonces, mi mamá decía que una de las profesiones más revolucionarias era ser médico, porque ayudabas al tema de la salud y del desarrollo de la gente. Entonces, mi hermana mayor, médico. Mi hermano Rubén es abogado. Uh-huh. Trabaja en el Tribunal del Estado en el tema de mediación. Fue diputado conmigo en el 2004, pero hoy está dedicado a su trabajo de mediación, justo para ayudar a personas de bajos recursos a poder enfrentar el tema de la justicia. Luego es tu servidora. Luego está mi hermana Hanoi, que es maestra, también en la escuela donde yo estudié, en la Escuela por Cooperación Genaro Vázquez. Esa la encabezaba mi mamá hasta que la mataron en el 2017, y mi hermana Hanoi se hace cargo de esa escuela, que es una escuela por cooperación que sigue educando jóvenes de manera libre a pesar de los ataques del gobierno del estado. De alumna de la escuela a directora de la escuela. Sí, y todos pasamos por ahí. Mi mamá nos hizo que todos pasamos por ahí a dar clases, porque mi mamá, que era una convencida de la educación, decía que nosotros tenemos que repagarle a la sociedad ayudando a los chavos, dando clases. Entonces yo di clases de inglés, de matemáticas, de ciencias sociales y de todo lo que te imagines. Todos pasamos por ahí para dar clases. Entonces mi hermana Hanoi hoy es la directora de esa escuela. Y luego Tania, mi hermana, es arquitecta,
que aunque pareciera que nada tiene que ver, acuérdate que el movimiento social que encabezó el Comité de Defensa Popular principalmente era de la dignificación del tema de la vivienda y el acceso de todos a la vivienda. Y uno de los problemas centrales que tiene la gente es que cuando construye sus casas no tiene asesorías técnicas. Uh-huh. Y América, mi hermana, ella es internacionalista porque también quiso huir al tema de la familia y bueno, pues hoy es la dirigente del PT en Chihuahua, en el estado. Muy bien. Oye, y en el tema, saliéndonos del tema social, en el tema de los deportes, bicicleta, natación, ¿algo de pequeña? Oye, yo digo que aunque me veo gordita, es porque tengo bajo tono muscular, lo acabo de descubrir, por eso se lo digo al mundo. Desde niña he sido muy persistente. Yo tengo un maestro, bueno, fue mi maestro de educación física, el profe Gamaliel, y entonces decía, eres mala para todos los deportes, pero bien persistente. Entonces en esa persistencia jugué voleibol. En la secundaria, toda la secundaria jugué voleibol, estaba obsesionada, yo quería ser parte de la selección del voleibol porque pues este tema de la excelencia luego también lo persigue a uno para todos. Jugué voleibol, hago deporte en general, pero soy maestra de yoga. Encontré en el yoga, a mi mamá la secuestran y la matan en el 2017 y en ese proceso empecé a hacer yoga un poco para encontrar un camino a la meditación y a la retrospectiva y el perdón y muchas otras cosas, y me hice maestra de yoga. Entonces hoy practico yoga cuando se puede, como se puede, y me gusta mucho el cycling. El cycling. Alguien me dio referencia de que era ciclista, por eso la pregunto. Sí. Y fui ciclista cuando estaba en la Universidad de Harvard, pues, estaba ya becada, ¿no? Entonces tuve que aprender el deporte extremo de manejar bicicleta en nieve. Porque pues, yo tenía una bicicleta, entonces me quebré como 3 veces el pie, pero así salimos adelante. No me imagino lo que es andar en bicicleta en nieve, pero supongo que debe ser como en arena. Un deporte de alto extremo. Sí. Como en arena, ¿no? Como en arena, en arena es difícil por la movilidad, pero el problema de la nieve es que está hecho hielo, ¿no? Entonces es como un poco como patinar con la bicicleta. Sí, por eso me caí tantas veces. No, entonces soy sí ñanguita, pero no tanto. Entonces sí es deporte extremo. Sí, es deporte extremo. Muy bien. ¿Algunas preferencias en la lectura? Me dices que eres ávida lectora. ¿Preferencias en lectura? Me gusta mucho la historia novelada, la disfruto profundamente. Creo que uno de mis libros favoritos es La Torre de Hierro, que es un ladrillo este tamaño. Y fíjate que ahora me topé con este privilegio de ser diputada con Gerardo Fernández Noroña. Gerardo es un monstruo para leer, es una cosa irreal. O sea, el vato se lee un libro por semana, si me voy así... Corta. Sí, yo lo sigo en sus redes sociales y tuve la oportunidad de entrevistarlo en este mismo espacio el año pasado cuando andaba buscando su candidatura. Así es. Y es un tipo sorprendente. Sorprendentemente culto. Pues sí, culto. Y con una memoria. Yo tengo un déficit de atención no tratado, que mi mamá decidió tratarme con música, con clases de piano. Entonces yo olvido de aquí a un mes los nombres de los libros y me trae como un cuchillo de palo, ¿no? Entonces, de las cosas que me ha recomendado Gerardo así más extraordinarios es Un hombre, que es la historia de amor dolidísima de un revolucionario ucraniano y cómo se volvió literalmente fascista, ¿no? Es una biografía contada por la que luego fuera pues su amante y su pareja. Entonces, uno de los mejores libros que he leído, y La mujer helada, que ganó el premio Nobel el año pasado, y muestra una cosa que yo tenía mucho tiempo masticando, porque también me gustó por mucho tiempo escribir. Hoy casi no tengo tiempo, me daba por escribir poesía, y muestra un poco cómo las mujeres somos... tenemos nuestra propia historia, nuestra propia dinámica de la historia. Somos el reflejo de lo que vieron nuestras madres y lo que vieron nuestras abuelas, que sonaría muy lógico, pero lo que vieron nuestras madres y nuestras abuelas del abuso.
porque al final en este país, aunque pareciera callado, las mujeres hemos sido constantemente abusadas, físicamente, sexualmente, emocionalmente, y se normalizó por mucho tiempo. Sí. Entonces, yo creía que esto era un tema de un fenómeno latinoamericano. Y cuando lees este libro de La mujer helada, te das cuenta que es un fenómeno internacional. La escritora es francesa, premio Nobel de literatura, y te muestra justo cómo su abuela, su madre, el reflejo de los abusos y la normalización y la resiliencia de las mujeres. Entonces, de verdad, yo agradezco profundamente a Gerardo. Lo traigo en mi bolsa, ahí lo debo traer, no te voy a engañar, mira, te lo van a sacar, porque hace unas referencias del diario tremendas. Pero sigue siendo uno de mis favoritos la historia novelada. Yo la disfruto muchísimo, y la poesía, ¿no? Yo soy una fanática de Benedetti, de casi todos los latinoamericanos. Espantapájaros es una de mis lecturas favoritas, ¿no? Me encanta también, bueno, los cuentos cortos de Benedetti y Jorge Luis Borges, por supuesto. Pues todo un estuche de monerías en ese sentido. ¿Sabes que tocaste un tema, del tema de la violencia hacia la mujer, y no nada más hacia la mujer, también hacia las etnias, pero en particular en el tema de la mujer, que se empieza a visibilizar de unos años para acá? La realidad es que es muy complejo, dices bien, se normalizó, pero se normalizó desde la estructura en que socialmente educamos o nos educaron a muchas generaciones. Sí. Y es complejo salir de un molde. Yo te lo digo a título personal, a lo mejor hay muchas cosas también, pues cada vez menos por el tema de tengo 6 hijos, imagínate. Cada vez es más complejo sentarme a leer como solía hacerlo, o ya no leo otra cosa que no sean noticias editoriales y ponerme a escribir sobre los mismos temas. Pero es muy complejo porque generaciones como yo fuimos formados en un molde en el que ese machismo, que ahora lo vemos en retrospectiva, fue atroz, pero está incrustado en el chip de la generación. Yo no sé, yo tengo 53 años, casi 54, pero yo creo que de mi generación, a lo mejor la que me sigue para atrás, traemos ese chip, y ahora es enfrentarnos a un mundo que ya no existe. Nos prepararon para un mundo que ya no existe, que ya no está. Pues que quisiera decirte que ya no existe. Mira, es este libro. Lo recomiendo plenamente. Annie Ernaux, La mujer helada, ahí para que lo vean. Es de la editorial Voltaire. Tiene algunos errores ahí en la traducción, muy pequeños, pero de verdad, para las mujeres, las jóvenes mujeres que están entrando al movimiento feminista, es una gran referencia. Muy bien. Mira, yo creo que el tema de la violencia de género, o de la violencia en general, a ver, yo creo que tenemos que dar un paso atrás. La sociedad mexicana es una sociedad muy violenta. Oh, sí. Sí. Hombres y mujeres. Desgraciadamente, las mujeres hemos sido, vamos a decir, el receptáculo más amplio de esa violencia. Y yo creo que hay que verlo desde dos puntos de vista, porque por mucho tiempo solamente nos preocupamos de verlo del punto de vista de las mujeres. El primero es el punto de vista de las mujeres. La normalización de la violencia que muestra este libro, pero que vemos todas nosotras. Yo creo que si le preguntas a cualquier mujer que conozcas, los reto que lo hagan, todas van a conocer o van a tener de referencia inmediata a su mamá, a su tía, a su abuela, que nadie lo dice, que fueron violadas, tocadas, y que pensaron que así era la vida. ¿Entiendes? Que porque éramos mujeres estaba bien y estaba normal, pues era lo que nos esperaba. Y no importa, fíjate, ni la clase social, es un tema de educación, primero, de las mujeres, que entendamos que no somos susceptibles de violencia y que somos susceptibles de derechos. Ese es lo más cañón. Porque si tú me preguntas a mí, yo siendo una feminista en construcción,
yo soy una generadora de violencia contra las mujeres, pero al mismo tiempo también soy una receptora de violencia constante. Desde el mansplaining o la explicación extra de los hombres, de mira, te voy a explicar. Nos pasa todos los días a todas horas, hombre. El vato que llega y te quiere tratar como si fueras tonta, pues. Hasta el que piensa, a mí me pasa en los restaurantes, llega el mesero y te dice, corazón. Yo no veo que llegue y le diga al vato que está enfrente de mí, corazón. ¿Ah, que no? O hígado. Entonces, este tipo de cosas que nosotros hemos normalizado para no estar constantemente peleando. Y entender, yo ya los paro todos en seco, ¿no? Eso, no me digas corazón, me llamo Lilia, o me quieres decir señorita, como tú quieras, ¿no? Y luego la violencia en la misma campaña. Creen que nos pueden atacar, por ejemplo, a mí en mi calidad de hija. Oye, yo tengo una carrera, he estudiado, he ido a la escuela, tengo mi propia historia, pero los ataques que me hacen es porque soy hija de mi padre. Eso es violencia de género. Y luego, por otro lado, y luego el tema muy grave del abuso sexual, que viene normalizado por generaciones y que no nada más normalizaron los hombres, normalizaron las mujeres. Nuestras abuelas, nuestras madres nos decían, es lo que hay. Muchas de ellas cerraron los ojos porque fueron víctimas de lo mismo. Así es, mijita. Así es, así nos tocó. Así nos tocó. ¿No? Y luego, por otro lado, los hombres, que dicen, es que yo no me puedo controlar, porque si se pone minifalda, no me puedo, o sea, como si fueran animales. Primero, pero en el fondo está esto que tú dices. Primero, enseñarles que las mujeres somos tan susceptibles de derechos como ellos. Primero. Segundo, el que no somos receptoras de violencia, que no nos pueden gritar, que no nos pueden explicar, que no somos tontas, okay. Que no somos inferiores. Y el tema de que respetarnos a nosotros es respetarse a ustedes mismos. Y es un tema de deconstrucción. Voy a balconear a la niñera de mi bebé. La niñera de mi bebé es oaxaqueña. Se llama Cruz, como el alcalde, nomás para que no piense que estoy hablando del alcalde. Entonces le digo, ay, mijito, mi gallito. No le digas gallito al bebé. ¿Cómo le vas a decir? No, pero es que mi gallito, que no. Porque lo que sigue de eso es que mi gallito anda suelto y agarren sus pollitas, ¿no? O sea, es una construcción que vas haciendo desde las figuras. En mi casa no se oyen canciones de que el gallo fue al gallinero y que el cocoró, que quién sabe esas cosas. No se oyen ni de canciones infantiles, fíjate, que cargadas de contenido sexual cuando las oyes después, claro, sí. Arroz con leche, me quiero casar con una señorita de San Nicolás que sepa surcir, que sepa bordar, que sepa abrir la puerta para ir a jugar. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué es eso? Sí, roles de género. Roles de género en las canciones que le enseñas a tus niños desde que eres chiquito. Entonces, yo hoy tengo el reto de crear a un niño y te das cuenta que también es el mismo reto. Claro, ellos son, o ustedes son, proveedores de violencia, muchas veces también receptores de violencia y por eso son replicadores de violencia. Entonces, es un tema complejo, pero que yo estoy convencida que empieza por la educación. Sí, sin duda. ¿Sabes qué? Cada vez es más frecuente en este espacio. Han pasado muchas mujeres con las que hemos podido compartir muchas historias y cada vez me es más frecuente el tocar estos temas. Yo creo que hace unas 2 o 3 semanas platiqué con Rocío Sáenz, que ella evidentemente pues trabaja con estos temas de todos los días. Y yo le decía, pues es que es difícil para un hombre como yo, y lo replico, a lo mejor estamos en la posibilidad de aperturar la mente y cambiar poco a poco cosas. Hablábamos de las marchas del 8 de marzo. Del 8 de marzo, claro. Y entonces yo le decía, para mí me parece muy difícil entender cómo es una marcha y en esa marcha se genera violencia cuando estás pues buscando que no haya violencia. Y entonces ella me cambió el paradigma con un juego de palabras muy interesante, porque a lo mejor los hombres somos muy cuadrados a la hora de estructurar nuestra dicotomía, sí, no, verde, blanco. Amarillo, blanco, negro. Y en este caso me dice, no, David, es que lo que tienes que pensar es que no es una marcha, es una protesta. O sea, una sola palabra cambió
cambió la estructura de cómo percibía un evento social. Y cuando seguimos platicando el tema, pero cuando me cambió, me quitó la palabra marcha y me puso protesta. Todo te hizo sentido. Todo me hizo sentido y Claro. me regresó a mis épocas estudiantiles. Sí, claro, a mí me tocó estar en el CEU, en la Ciudad de México, y marchar, y que no era marcha, era protesta. Entonces... ¿Y por qué protestas? ¿Y por qué protestamos? Esa Sí. es la pregunta. ¿Y por qué protestamos en la calle? Entonces eso me hizo sentido y me rompió un paradigma. Y yo sumaría que además de una protesta es una catarsis. Tú ves las protestas que se han hecho en la Ciudad de México acá y ves muchas jovencitas, muchas señoras denunciando a sus violentadores. Uh-huh. Ves a muchas jovencitas, a muchas señoras denunciando a los violentadores de sus hijas. Sí. Y al final es una protesta justo para que dejen de tocarnos y dejen de violentarnos. Claro. Y para que dejen de invadir nuestro desarrollo como personas. O sea, yo creo que la forma más común y que mucha gente no lo entiende de la violencia que se ejerce de los hombres hacia las mujeres es el mansplaining. Déjame te explico. Te pones los micrófonos, los audífonos, agarras el micrófono. Si sabes agarrar un micrófono, es como, hermano, tengo 20 años en esto. No estoy diciendo por David, ¿no? Sí. Estoy tratando de explicar. Y eso nos sucede todos los días. ¿No? Y el tema de la sexualización de las mujeres, constante. Entonces, yo creo que qué gran ejemplo. Me lo voy a robar, Rocío Sanz, me voy a robar tu ejemplo, porque al final la forma en la que vamos a decir, pues se ataca a las mujeres en este tipo de protestas es diciendo esto: están protestando en contra de la violencia y generan violencia. Y yo lo tomaría diciendo, esto es nada más el reflejo, también es una catarsis, es el reflejo de la violencia que recibimos las mujeres todos los días. O sea, sí. Yo digo que yo aprecio mucho, yo no soy de las feministas que piensan que los hombres no pueden ser parte del movimiento, yo creo que puede ser parte del movimiento feminista, pero creo que nunca van a entender la violencia con la que nosotros nos despertamos y nos vamos a la cama. Ese es otro tema importante. Y a título personal, yo no estoy cerrado a aprender y a cambiar mi estructura mental y mi estructura de comportamiento. Pláticas como esta, como la tengo contigo, como la tengo con Rocío, o como la tuve hace un par de semanas con Aldonza González, que aquí nos platicó su historia de vida y me dice, es la primera vez que lo voy a platicar, y nos platicó de un violentador de su infancia. Y espérame, me estás cambiando muchas estructuras. Para mí son nutrientes enormes y espero que la audiencia masculina, así como yo, que vean, les sirvan de ejemplos y de entender conceptos, porque sí, hombre y mujer somos agua y aceite. Por algo está el libro de las mujeres son de Venus, etcétera, porque pues sí pensamos de maneras diferentes. Y hasta que no tenemos este diálogo más en corto, más sincero, porque aquí pues no tenemos un guión, aquí estamos dialogando, pues sirve mucho para deconstruir una retórica con la que fuimos formados como generaciones. Y yo creo que se empiezan a caer como el muro de Berlín, ¿verdad? Se empieza a caer a pedacitos y empiezas a entender a la contraparte con la que estás hablando, en este caso las mujeres en general. A mí en lo particular es muy motivante platicar de estos temas porque me ayudan a reconstruirme, porque yo digo, esta época es una época muy difícil para ser hombre, muy difícil. Y es más difícil para ser mujer. No, sin duda, pero yo me refiero hacia el interior de hombres, muy difícil porque estás en un mundo que no estás preparado para vivir. Y no estoy justificando, sino tenemos que apurarnos a aprender. Tenemos que razonar y empezar a tratarnos todos, ahora sí, como iguales. No nada más por papelitos que nos diga la ley, que en realidad no se aplica. Y tener la disposición, como has tenido tú. Mira, para mí el mejor ejemplo de esta diferencia, mi papá nació en 1943. Es un tipo que viene de una lucha constante de la miseria a la autoconstrucción. Sí. Pero a mí quien me enseñó a cambiar una llanta, quien me enseñó la autonomía financiera, quien me enseñó a trabajar fue mi papá. Y siempre me decía, su lógica probablemente no era la más ortodoxa, pero decía,
vas a ir al cine, están 10 pesos, me acuerdo que me da 10 pesos para el camión, para que te puedas ir y devolver y no dependas nunca de un hombre. Yo fui, voy a contar algo que hablando de cosas que nunca has contado, yo fui diputada en el 2004, diputada local, en 2004-2007. Y yo había conocido el movimiento como un movimiento social. Yo había sido, mi mamá está orgullosísima de mí porque a los 13 años me había llevado la policía municipal por grafitear a favor de los jóvenes en Chihuahua. O sea, eso en mi casa era un cheque así de orgullo, ¿no? Cuando llego a ser diputada empiezo a ver las negociaciones y era coordinadora. Me acuerdo, fíjate, ay, perdón, carnal. Mi hermano decía, no, pero es que yo tengo que ser el coordinador. Rubén y yo llegamos en circunstancias muy curiosas porque yo iba en la lista plurinominal que nunca había llegado y él iba por un distrito en Chihuahua. Y todo el mundo dice por la genialidad de mi papá es un hombre genial, pero esa vez mi hermano pierde por tan poco margen que permite que yo entre a ser diputada plurinominal. Nadie se lo esperaba, ¿no? Y entonces en aquel decía, no, don Rubén, planeó los números, pero bueno. Entonces mi hermano llega y dice, es que naturalmente yo tengo que ser el coordinador porque soy el mayor, porque soy el hombre. Y me parece, no voy a dar mayor explicación, no. Entonces aquí mitad de tiempo, porque mitad la misma capacidad de desarrollo, ¿no? Entonces yo soy coordinadora y me empiezo a topar, fíjate, era Mario Tarango el coordinador de los diputados del PRI, un diputado deliciense, Jaime García Chávez, que había sido el testigo de la boda de mis papás, pero un hombre radical de izquierda, en aquel entonces muy aliado con Javier Corral, y César Jauregui, el coordinador de los diputados del PAN. Entonces, tú imagínate frente a esos tres monstruos, yo, la coordinadora del PT, que además hacíamos la diferencia a la mayoría constitucional en el Congreso del Estado. Oh, okay. Entonces, me tocaba estar ahí y yo era el fiel de la balanza. Entonces, mi papá, desde que yo llegué, dijo, me va a aconsejar, no. Mi único consejo es que todos los días es un día menos y que el único sentido es el sentido común, ¿no? Y tú estás bien educada para esto. Entonces me acuerdo que un día fue y me sacó del baño, porque yo estaba en el baño llorando, pero hecho un mar de lágrimas porque me tocó ver cómo se repartían los consejeros del Instituto Estatal Electoral. Estaba yo descorazonada, David, descorazonada de ver cómo se manejaba el poder y que todo lo que creíamos, aquellos que habíamos pugnado por los órganos constitucionales autónomos, estábamos engañados, ¿no? Entonces mi papá sale y me dice, Lilia, ya te he dicho, los hombres no lloran. Sí, papá, pero es que usted no se da cuenta que yo no soy hombre. No, por eso, si los hombres no lloran, tú menos. Entonces, esa es de manera, yo digo, pues muy a su manera, muy creado en 1943, la forma en la que mi papá crió feministas, todas, y mujeres muy fuertes. La visión de entonces era contra natura, o sea... Contra natura. Y entonces él sigue siendo este personaje que piensa que nosotros podemos volar si queremos volar, y yo se lo sigo agradeciendo. Pero, por ejemplo, mi hijo León lo hice a través de un procedimiento in vitro. Ok. Entonces, al mismo tiempo, este hombre está muy preocupado por mí porque dice, es que él no va a tener un papá, ¿me entiendes? O sea, en su concepción de construcción, pues él cree que todos los niños deben tener un papá y una mamá. Entonces, eso demuestra un poco que él intenta todos los días de construirse, y nosotros lo hemos empujado a que todavía vaya un poco más allá, ¿no? Para mi papá, cuando yo le dije que me iba a embarazar por in vitro, le expliqué todo el procedimiento, era una locura, ¿no? ¿Cómo eso puede ser natural, ¿no? Entonces, él se empuja todos los días. Entonces hoy, dice, él no necesita una figura paterna, él necesita una persona que la proteja, ¿no? Entonces, eso ha evolucionado a lo largo de 2 años. Sí, y debió haber sido muy complejo para él entenderlo, y más que entenderlo, porque yo creo que lo entiende fácil, aceptarlo. Procesarlo, sí, creo que sí. Sí, pero bueno, eso habla de hombres como tú, como mi señor padre, como muchos, que están dispuestos a deconstruirse todos los días para entender a las mujeres que somos integrantes de esta
nueva sociedad. Fíjate que a mí en lo particular, ahorita que lo dices, y gracias por la flor, a mí me gusta meter el dedo en la llaga, que duela. Porque creo que así, si no duele, no hay construcción de la persona, no hay... Y aplica para todo, para la construcción física, pero también la mental y la espiritual. Si no te duele, no hay crecimiento. Así es. Entonces, pues muy bien. Bueno, ¿qué te parece si entramos ahora al tema de la actualidad? Órale. Pasaste toda esta etapa en el Congreso local y luego llegas al Congreso federal y estás ahora buscando una reelección. Así es. Por el Distrito 3 federal, y a mí me parece que deberíamos empezar esa charla con cómo te fue en tu paso por el Congreso, en la legislatura que todavía está vigente y de la cual todavía eres parte. Con licencia, pero parte. No tengo licencia. ¿No tienes licencia? Oh, pero okay, a ver, te cuento. Yo fui diputada local del 2004 al 2007. Sí, lo tengo presente. En la primera de Reyes Baeza. Ajá. Y luego de ahí fui diputada, bueno, me fui a estudiar. Me fui a estudiar a Harvard, volví y el licenciado López Obrador me incluye en las listas plurinominales del PT para ser diputada en el 2012. Fui diputada en la primera de Peña. Una de las más difíciles legislaturas que hemos tenido, pero de las más interesantes, porque fue cuando metieron todas las reformas estructurales. Entonces yo era vicecoordinadora de mi grupo y además el PT y el MC en aquel entonces éramos López Obradoristas. Yo sigo siendo, ¿no? Pero nos reuníamos con el licenciado todos los lunes para ver la agenda de la semana. ¿Que ese MC entonces era Convergencia? En aquel entonces era Convergencia. Sí, que no es MC de hoy. Entonces, pues me tocaron todas las reformas estructurales. ¿Y qué sucede en esta legislatura? Le estamos dando vueltas a esas reformas estructurales de Peña. No soy creyente, pero gracias a Dios. Eso me faltó contarte de mi vida. Nosotros fuimos creados agnósticos. Entonces, porque somos marxistas, ¿no? Entonces, agnósticos. Pero bueno, pues también el paso de los años te hace decir, bueno, a lo mejor sí existe Dios. Pero le estamos dando vuelta a esas reformas. Entonces hoy en la Cámara de Diputados no pude pedir licencia, quisiera, porque esto de ir y venir está muy difícil, yo tengo que decirlo. El tema de la reelección es un tema complejo que exige, contrario a lo que piensan muchos, exige que hagas 3 o 4 veces el trabajo que haces, estar yendo y viniendo el mismo día, tener la cabeza metida en el Congreso y luego llegar y quitarte tu cachucha de legisladora y luego ponerte la de candidata, y si hay sesiones de Congreso no puedes hacer campaña y volverte a poner la de legisladora, y sobre todo yo agradezco mucho a mi equipo en la Cámara, tener pues, la fineza de los temas, ¿no? A menos que te quieras subir a decir locuras, pero hay muchos en el PAN que lo hacen, pero nosotros no. Entonces, soy presidenta de la Comisión de Vivienda, soy integrante de la Comisión de Seguridad Social. Los temas más importantes, yo creo, de esta legislatura pasaron por puntos constitucionales y seguridad social, y soy integrante intermitente de puntos constitucionales y de gobernación. Entonces, ¿qué de los grandes logros que yo creo que se hicieron en esta legislatura? Así, sin duda lo digo, y a pesar de que no fue promovido, la reforma del artículo 4 constitucional, que dice que la vivienda es un derecho personal. Fíjate, esto también tiene que ver con género. Porque antes, o actualmente la Constitución dice que la vivienda es un derecho familiar. Entonces, si tú te vienes a Chihuahua, pues aquí la familia está hecha por un hombre, una mujer, los hijos, el perro, la hipoteca, tal. Pero si vas a la Ciudad de México, entonces ya ahí es reconocido que yo, que solo tengo un hijo, soy considerada una familia. Entonces, era un derecho de aplicación dependiendo de las leyes secundarias estatales. Entonces, en esa lógica, yo en Chihuahua no tengo derecho al acceso a una vivienda. Ni yo, ni un padre soltero, ni una pareja de 2 personas del mismo sexo, ni una madre soltera. ¿No? Ok, sí, entonces, nunca lo había visualizado así, pero entonces, sí tienes razón. El derecho lo cambiamos, ya no es familiar, ahora es individual. Ahora decimos todas las personas, tengan hijos, no tengan hijos, soltero, si tú quieres ir y pedir una vivienda, tú tienes derecho a la vivienda.
Ya no necesitas ser integrante de una familia. Eso primero. Y segundo, le cambiamos el concepto de digna y decorosa, que era además parte del discurso revolucionario del PRI, así. Era parte del marketing político. Completamente posrevolucionario. Que era digna y que era decorosa, sabrá Dios, ¿no? Entonces le cambiamos al término que es moderno ahora, adecuada, que tiene 7 elementos que son medibles y alcanzables. Yo te digo esta deformación que tengo de hacer política pública. Entonces, lo que no se mide, no se alcanza. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que tiene que ser asequible, que tiene que estar el acceso a las personas, que tiene que ser habitable, no más una casa que tenga el baño enseguida la cocina, sino tiene que ser habitable, tiene que tener adecuación cultural. Eso a Chihuahua le pegó un montonal, porque aquí el Infonavit no te daba créditos para casas de tierra, de adobe, y que es una casa muy térmica. Hoy día, con la adecuación cultural, ya el Infonavit ya te da créditos para casas de otros materiales que no sean el concreto, el ladrillo. Sí, los urbanizados en la Ciudad de México. Exactamente. ¿Qué otra cosa? Bueno, pues debe de tener acceso a servicios públicos, no más terrenos sin servicios públicos, y debe de tener acceso también a un ambiente de desarrollo cultural. O sea, estas ciudades dormitorio que se hicieron, por ejemplo, en Chihuahua, o que están acá hechas allá en Riberas del Bravo, que están lejos de la sociedad, de la comunidad y de los servicios, no solamente los básicos, sino los secundarios, tendrán que hacerse, y eso obliga a públicos, o sea, al Infonavit, al Fobiste, pero también a privados. Entonces, yo creo que es una de las mejores propuestas que hemos hecho en la Cámara de Diputados. Eso, el artículo 4 constitucional. El tema de pensiones que acaba de salir hace 2 días, el decreto, más allá de los rumores de que se iban a separar las afuera, no es cierto. Garantizamos una pensión garantizada, valga la redundancia, del sueldo con el que te retiras, que yo creo que, sobre todo para los que se han pensionado del IMSS en los últimos 3 años del método del 97, pues saben que se están jubilando con el 30 al 40% de su salario, y hoy lo que nosotros hicimos a través de este fondo de pensiones para el bienestar es que se puedan pensionar con el 100% de su salario con el que llegaron a la jubilación. Y bueno, pues muchas otras me tocaron. Los debates más álgidos sobre el tema del Poder Judicial, que yo creo que hay que revisarlo, hasta problemas familiares, porque mi hermano Rubén decía, oye, pero están metiendo con las prestaciones. No estamos metiendo con las prestaciones de los trabajadores del Poder Judicial. Era luchar contra toda esta malinformación. Claro. Y tengo que confesar algo, yo fui diputada en el 12, por eso ese recuento. El nivel de esta legislatura de la oposición, pues muy lamentable, ¿no? De gritos y sombrerazos, ¿no? Hay una diputada ahí que se sube a gritarnos gordas a la tribuna, otro diputado que dice que los transgéneros no existen y que los homosexuales no existen. O sea, una derecha muy polarizada. Perdió su esencia, ¿no? Yo creo que perdió su esencia. Yo no creo que Manuel Gómez Morín esté muy conforme con Teresa Castel, que se sube a no debatir, no tienen elementos, hombre. Ya un poco les decimos en broma en la Cámara, hay que leer, como decía Fox, hay que leer, ¿no? Pero desgraciadamente eso ha marcado el nivel del debate en la Cámara de Diputados, ¿no? Y por eso esta reforma al artículo 4 constitucional la pasamos sin pena ni gloria, porque no hubo sombrerazos, ¿no? Pero hubo cosas muy, muy positivas, y sobre todo elevar a rango constitucional el tema de los apoyos a los adultos mayores. Por más que digan que es un tema electoral, yo lo tengo comprobado, David, en la calle. Te digo que tengo un corazón de pollo. Entonces, sí. Llegan los adultos mayores y nos cuentan. Yo creo que nunca yo había magnificado qué significaba para un adulto mayor llegar a una edad. Tú imagínate, tú y yo que somos activos, y llegar a una edad donde ya nadie te da trabajo, donde no tienes una pensión. Yo no voy a tener una pensión, he dedicado toda mi vida a la política. No, yo mismo, si quisiera buscar trabajo, no encuentro trabajo. Digo, yo me generé mi trabajo. Entonces imagínate, adultos que empiezan a estar enfermos, sí. Que no tienen servicio médico porque la economía formal los expulsó, por sea lo que sea, sí. Y que se ven en la situación en la que solamente viven
de los apoyos que les dan sus hijos. Es correcto. Y que a veces no llegan esos apoyos. Entonces, hemos tenido pláticas con adultos mayores que decían, a mí la pensión del presidente me sacó del hambre. O sea, eso para mí es, me duele la panza cada vez que lo cuento porque un señor que vendía paletas y entonces ahora esto yo lo uso para pagar la renta, porque ya con lo que me da el presidente como. Entonces, no solamente el tema de sacarlos de la miseria y del hambre, sino también redignificar a todas estas personas que desgraciadamente no tenían una pensión. El apoyo a las personas con discapacidad, mi hermana Iskra, la que murió, y guardadas proporciones, porque bueno, pues nosotros todos al final tuvimos escuela, ella era médico, somos una familia muégano. Por diabetes le cortaron las piernas. Y otra vez, desgraciadamente, nunca te das cuenta de qué es lo que viven las personas con discapacidad hasta que lo vives. Hasta que lo vives. La falta de acceso, la falta de rampas, la falta de baños, la discriminación, ¿no? Y el gasto económico que eso significa. Entonces, las becas para personas con discapacidad, nosotros nos hemos topado personas que están entre los 30 y los 65 que desgraciadamente no reciben el apoyo que la gobernadora prometió. Débiles visuales, personas con discapacidad auditiva. Pero ahí la gobernadora no ha querido firmar el acuerdo. No ha querido firmar el acuerdo y pues que, o sea, yo digo ni que ese, ni el de salud, ni ninguno, ¿no? Entonces, completamente imposibilitados, ahí como un mueble, terminan siendo un mueble en la casa. Entonces, en el momento en que tienen la posibilidad de una entrada económica para poder comer y poder tener acceso a la salud, a mí me parece extraordinario. Entonces, somos parte de eso. Yo decía, hace 2 días vimos al presidente. Y un poco, yo soy muy reflexiva, ¿no? Aunque no parezca que hablo rápido. Pero eres de mente más rápida, además. Entonces, decía el presidente, ustedes son parte de esta transformación. Y claro, en discurso un poco como que no magníficas. Para ser muy claros, ustedes ayudaron a sacar a 5 millones de personas de la pobreza en este país. Cuando me dijo eso, mira, le hablé a mi papá, le dije, bueno, ya, le tengo buenas noticias y le tengo buenas cuentas, ¿no? Yo platico mucho con mi papá. ¿Te sientes bien? Claro. Porque para eso andamos en esto. No andamos para ser famosos, no. ¿Qué cambio hemos generado? Entonces, claro, ya cuando el presidente te lo pone en esa situación, dices, caramba, sí es cierto. Nosotros somos parte de este cambio. Criticado, lo que tú quieras, pero el cambio que vemos en la gente, que la gente ha personalizado en la persona de Andrés Manuel López Obrador, nosotros lo ayudamos a construir en la Cámara de Diputados, aguantando los ataques mediáticos, los ataques de la gente. Oye, las redes sociales son bien crueles, ¿no? Sí, sobre todo me dicen chueca y gorda. Entonces digo, bueno, si lo único que me tienen que criticar es físico, pues estamos ya del otro lado. Entonces, yo creo que eso da un montón de satisfacción. Yo salí como pavo real de Palacio Nacional, ¿no? O sea, el presidente, que además siempre ha tenido esta habilidad de hacernos sentir bien como líder de nuestro movimiento, me hizo que me cayera el 20 que tanto tiempo dejar a mi hijo, que no suene a drama, pero de verdad, tanto tiempo dejar a mi hijo pues creciendo ahí, con una persona que me ayuda, y de perderme tantas cosas y de no estar con mi familia y tantas cosas, ha valido la pena. O sea, para mí ha valido la pena. Finalmente, porque a lo mejor no estás tan presente como quisieras, pero estás dejando una herencia para su futuro. Así es. Eso, cuando nosotros hablamos de la construcción del segundo piso de la transformación, no es un eslogan. Es, ok, ya hemos hecho lo más difícil. Esto es como una casa. Te digo que soy presidenta de la Comisión de Viviendas, no dejo de pensar así. Pusimos los cimientos, tuvimos que hacer un hoyo grandote, ¿no? Porque la corrupción, yo nada más en lo que conozco a detalle, en el Infonavit, era brutal, ¿no? Fui secretaria técnica de seguridad con Durazo cuando fue secretario de seguridad. La corrupción en la Policía Federal, brutal. Estuve en la Secretaría de Gobernación, me tocó atender a organizaciones sociales y civiles. Esto tampoco nunca lo he hecho al aire, pero bueno, ya que estamos aquí en la plática. Ya que estamos entrados en gastos. Fue el primer puesto que yo tuve en el gobierno del licenciado López Obrador. Soy Robledo, era mi jefe, ahora titular del IMSS.
Entonces me dieron las oficinas que le correspondían a esa unidad, una de las unidades más grandes de la Segov, 200 trabajadores, para atender organizaciones sociales y civiles. Y entro, y el bonito regalo que me dejó el ex titular, que trabajaba con Osorio Chong, fue mi oficina llena de maletines negros, vacíos, con los nombres de las organizaciones sociales que apoyaban. Y lo primero que yo recibí en la Secretaría de Gobernación fue a todas esas organizaciones pidiéndome su apoyo mensual, desde hasta 10 millones de pesos, en portafolios. ¿Y nosotros qué hicimos? ¡Wow! Le cambiamos completamente la cara a esa unidad. Terminamos siendo 30 trabajadores de 200. Y todos los días a las 4 de la mañana estamos en Palacio Nacional atendiendo a la gente en las organizaciones, atendiendo, gestiones. No dimos un solo 5. No nos tomaron nunca la Secretaría de Gobernación hasta 2 días antes de que yo saliera de ahí. Y lo que hicimos fue organizar una marcha del Día de la Mujer con mujeres campesinas en la Secretaría de Gobernación. La primera vez que una marcha entraba a la Secretaría de Gobernación. Entonces le cambiamos todo el concepto de la política y al acercamiento del gobierno con la gente, ¿no? Entonces, eso lo logró el liderazgo del presidente López Obrador y el trabajo de todos nosotros. Y sentirte parte de eso. Ya pusimos los cimientos. Ahora, ¿qué sigue? Entonces sí, sigue la segunda parte de políticas públicas para el fortalecimiento de la gente. Educación. Por eso para nosotros el tema de las becas para niños desde que están en la primaria hasta que llegan a la universidad. Tú imagínate si yo hubiese tenido esa facilidad. No, sin duda. No. Extraordinaria, ¿no? Yo me peleaba, yo estoy en el TEC de Monterrey. Me peleaba cada año con el consejo, el comité del TEC de Monterrey. No piensen que siempre me peleo, pues, soy luchona, pues. Porque no me querían dar beca porque era hija de mi papá y porque mi papá invadió muchos de los terrenos de los que eran parte de ese consejo. Entonces, nunca me becaron hasta el final y me gradué con 9.9, imagínate. Entonces, yo digo, para muchos de nosotros que tuvimos que estar luchando por apoyos para estudiar, hoy ya eso se va a acabar. El tema de centros de desarrollo infantil para niños, desde que nacen, la cantidad de niños desnutridos, con capacidades limitadas a su corta edad por falta de nutrición o por falta de estimulación que vemos en las calles, es alarmante. Entonces, eso es otro de los proyectos que tenemos en la Cuarta Transformación. Y todo esto que ha planteado, polos de desarrollo económicos, ¿no? Donde ya más o menos pusimos el nivel al sur-sureste del país, entonces ya de ahí vamos a partir para detonar polos económicos, que el norte estaba muy enojado con este gobierno de la Cuarta Transformación, pero era necesario. Entonces, eso es lo que estamos haciendo en la Cámara de Diputados, y pues yo creo que yo fui un elemento importante, quiero pensar que fui un elemento importante de eso. Dices que el norte estaba enojado. Sí. Con López Obrador. ¿Ya no está enojado? Todavía ayer estuve en un evento, en un foro del Consejo Coordinador Empresarial. ¿Cómo te fue? Bien, no me invitaron. Me enteré por un amigo, estábamos en recorrido y me dijo, oye, ¿por qué no estás aquí? ¿Qué? No, pues no me invitaron, ¿no? Luego ya nos enteramos que había 2 candidatos del PRI y del PAN ahí, y solamente habían invitado a Alejandro Pérez Cuéllar. Entonces yo llegué y dije, bueno, pues soy candidata y tengo mucho que decir, ¿no? Además, o sea, yo soy parte del comité que elabora las políticas públicas de vivienda de la doctora Claudia Sheinbaum. Algo tendré que decir. Sí, claro. Entonces, pues, al final me subieron. Es verdad, ahí. Es que tampoco estuvieron ni Daniel ni Maite. Ni Maite, no. Entonces, bueno, más allá yo agradezco a quienes organizaron, que me dieron la oportunidad, porque yo llegué ahí irrumpiendo. Y a mí me queda muy claro que hay todavía un recelo, sobre todo en la clase empresarial en el norte, que piensan que el presidente no ha hecho justicia al norte. Pero yo lo veo de otra manera. Para que México pueda tener un desarrollo económico y social parejo y que no... una de las cosas, doy un paso atrás, una de las cosas que siempre se ha quejado, sobre todo Ciudad Juárez, es que nosotros mantenemos a Chihuahua. Así es. ¿No? Uh-huh. Y luego, pues, si lo cambias, dices, nosotros mantenemos al sur del país. Claro. Ajá, claro. Sí, para allá iba. Entonces, para que no suceda eso,
necesitamos generar desarrollo. Y las obras insignia del presidente, aunque se quejen, van a traer no solamente desarrollo económico, sino una cantidad de oportunidades de empleo a esa zona del país impresionante. Entonces, yo creo que más o menos equilibramos la balanza. ¿Qué es lo que ahora sigue? ¿Qué es lo que ha dicho la doctora Claudia Sheinbaum? Bueno, pues vamos a generar polos de desarrollo. Entre ellos está evidentemente el norte. Empezamos con el tema del ferrocarril, que ya está anunciado, ¿no? El ferrocarril Chihuahua-Aguascalientes. Y cómo nos vamos a conectar con el resto del mundo. Chihuahua y Nuevo León no pueden seguir siendo un silo en este país. Nos hemos rascado con nuestras propias uñas. Eso es así, con el apoyo de gobiernos y con mucha corrupción, pero con el apoyo de gobiernos. Pero hoy tenemos que ser parte integrante de esta república. Entonces yo creo que sigue habiendo ese sentimiento. Creo que todavía cala ese sentimiento en mucha gente. Ayer yo veía cómo le aplaudían a Xóchitl Gálvez, tengo que confesar, y decía, pero sí saben que no va a ganar, ¿no? O sea, sí saben que está empatada en segundo lugar con Maynes, hombre. Me parece un poco extraño. Y yo lo digo, mira, yo soy, no te he dicho esto, pero yo soy parte del Club Harvard. O sea, de la Sociedad de Exalumnos de Harvard. Soy encargada de una cartera, la cartera de género. Soy la única, evidentemente, cuatroteísta que hay ahí desde los últimos 6 años, ¿no? No, hombre, me pegan y me insultan y en la fregada, hablando de violencia de género. Entonces yo les digo, bueno, porque suben datos ahí de los muertos. Y entonces yo digo, bueno, está bien, yo respeto, pero pues yo les puedo hablar de todos los fracasos de los que hubo. Muchos de ellos trabajaron con Calderón, muchos de ellos con Peña, están descorazonados, ¿no? Yo decía, es que hay que entender cuando no somos beneficiarios del sistema. Y hay que entender que no siempre podemos ser beneficiarios del sistema. Y ustedes lo habían sido por mucho tiempo y hoy lo dejaron de ser, ¿no? Entonces, por eso están enojados. Y yo les digo, yo no entiendo cómo personas pensantes pueden pensar que Xóchitl va a ganar. La mujer te la pasa pegando chicles, es un tema de principio de educación para mí, o sea, yo no hay un lo tema entiendo. que no se han dado cuenta, lo digo a cada rato, yo creo que en todos los capítulos toco el tema, y yo no es posible que tengas un resultado positivo si tu campaña está en negativos. Porque todo su discurso es contra Morena y sobre Morena, y no hay propuesta. Están carentes de propuestas en todos lados. Digo, no estoy hablando mal, es una realidad y no es posible que puedas ganar algo si te la pasas desconstruyendo. No es posible. Y eso, mira, ayer, justo en este foro, Rogelio Loya se paró a descalificar. Ahí me encantó ayer la participación del candidato a presidente municipal de Pueblo, porque les dice, oigan, pues no lean, ¿no? A mí me enseñaron desde la primaria no leer, ¿no? Porque con todo respeto para Esther Mejía y Rogelio Loya nada más leyendo. Entonces, pero eso, y tienes que leer las injurias, pues. Entonces, claro. A mí, según esto, fueron que me cerraron, que es que mi oficina de enlace legislativo, pues porque nada más están sobre nosotros y sobre el escándalo. Y en eso está basada la campaña de Xóchitl y la campaña de todos los candidatos. Sí. O sea, cuando no la ponen a bailar, la ponen a saltar, hombre. Yo sí digo, y yo lo digo firmemente como feminista, más allá de los temas, a mí Xóchitl hasta bien me caía antes de que fuera candidata. La despersonalizaron, ¿no? La despersonalizaron y la ridiculizan. Mucho. O sea, hacen Mucho. De verdad... O sea, hacen quedar mal a las mujeres que por tanto tiempo hemos construido la dignificación del papel de las mujeres en la política. El debate pasado, o sea, los gestos que hizo... Infantiles. Pero además ella sale y siente que ganó. Claro. Porque se peleó con una hizo niña la travesura. Chiquita. Claro. Imagínate, qué triste. Pero bueno, yo que conozco sobre todo a los chuchos, sé que le han de estar echando porras, pero de verdad no nos hagan eso los del PRD, que si les queda algo de izquierda,
Por favor, hombre, no solamente la despersonalizan, sino nos hacen quedar mal a las mujeres que tenemos mucho tiempo luchando, no solamente en la política, sino de todos los ámbitos profesionales para que nos tomen en serio, hombre. Claro, en la vida diaria. Y no está mal bailar, yo bailo. Ayer me hicieron una broma ahí en mi campaña y me pusieron a bailar. Pero yo bailo, eso no está mal. Está mal que quieras centrar en eso tu popularidad. Sí, no, es que el baile no tiene nada de malo. Lo que tiene de malo es el escenario y el motivo por el cual te ponen a bailar y que es ridiculizar, ¿no? Eso es lo que está mal. Eso. En fin, ¿algo más que quieras platicarle a la audiencia de ADN? Tenemos 1 hora con 10 minutos platicando bien suave, la verdad. A mí no me gustaría terminarla, pero estoy viendo el reloj y he estado muy pendiente del reloj y sé que ya tienes tu siguiente cita. Así es. Entonces te tengo que dejar ir, aunque la verdad es que está muy sabrosa la plática. ¿Algo que quieras decirle a la gente que nos ve y que nos escucha? Eso, yo creo que has dado en el punto. Hay que ver las propuestas. Mira, yo en todos los cruceros y las colonias donde voy, yo le digo a la gente, vote. El 2 de junio, vote. Por quien quiera, pero vote. ¿A qué le está apostando el PRI y el PAN en Chihuahua capital? En Chihuahua estado, perdón. A que los juarenses no votamos. Y Juárez, está comprobado, es el municipio más López Obradorista del país. O sea, no en Tabasco, no, Juárez, más López Obradorista del país. Pero no votamos. Mientras en Juárez votamos el 30%, en Chihuahua votan del 40 al 50%. Entonces, primero salgan a votar. Si les gusta Xochitl, ustedes voten porque ustedes quieran. Es lo primero que necesitamos hacer. Necesitamos entender que nuestro voto es nuestra forma de participación política, más allá de las redes sociales y de los memes. Esa es la forma de participación política más efectiva. Así como yo entendí que no iba a ser cantante, bueno, la forma de participación política más efectiva es esa, ¿no? Todo el mundo va a ser influencer en el tema de redes sociales y de política. Y segundo, que vean las propuestas. Y yo los invito a que me sigan en mis redes sociales, Lilia Aguilar MX, porque ahí tenemos todo el trabajo. Yo soy una incansable trabajadora, soy una workaholic, lo digo, o sea, de preocupación también, pero ahí pueden ver la representación que hemos hecho de Ciudad Juárez. Yo creo que ha sido muy digna. Soy la diputada con más iniciativas a favor de Ciudad Juárez, con más gestión. Hoy día estamos haciendo, y quiero terminar con esto, una gestión en la Comisión Federal de Electricidad para buscar la tarifa 1F. Entonces yo digo, gane o no gane, que voy a ganar, pero gane o no gane, vamos a lograr que se haga cuando menos una revisión de la tarifa de claro. ¿Qué otra cosa queremos? Estamos hablando con Conagua para ver el tema de los altos cobros del agua. Ahorita, mi siguiente reunión es con Sergio Nevares, porque están haciendo un desastre en la ciudad con el tema de abrir hoyos por todos lados. Están generando fugas que creen ellos que es para generar votos inmediatos, pero nos está perjudicando a todos, a tus hijos, al mío. ¿Por qué? Pues porque está afectando el tema del suministro del agua. Y sobre todo, quiero hacer un llamado a la gente a que nos organicemos, y esto lo hacemos en todos los recorridos. El Distrito 3 es uno de los distritos definitivamente más fregados de Ciudad Juárez. Sí. O sea, para que se ubiquen, empezamos donde empieza el bordo, en Anapra, en Lomas de Poleo, y baja por toda la vialidad. Estamos hablando del Distrito 3 del Distrito Federal. 3 Federal. Federal. Y baja por toda la Sierra de Juárez, entre la vialidad y la Sierra de Juárez, hasta los kilómetros. 90% del distrito no está pavimentado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Llamando a la gente que se organice para que podamos pavimentar a través de Suma, por ejemplo. Llamando a que la gente se organice para que no tiren basura. Muchas de las colonias a las que hemos visitado tenemos muchos problemas de acumulación de basura de los propios vecinos. A que para hacer una, vamos a decir, yo soy criada pues como en un kibutz, entonces yo estoy consciente y segura de que la participación de la gente es la que saca adelante los proyectos de la comunidad. Entonces en mí tiene una representante que yo no me echo para atrás, pero organicemos nuestros grupos barriales, nuestros grupos de colonia, nuestros grupos de la calle, contáctenos y nosotros vamos a sacar adelante todas las gestiones que ustedes quieran, gane o yo o no gane. Y luego invitarlos a votar, a que vean las propuestas, a que nos sigan en redes sociales y sobre todo a que ejerzan ese día. Yo digo que la credencial de elector es un arma, hay que usarla, ¿no? En defensa propia además. Además de todo, pues
nuevamente te agradezco muchísimo el tiempo que invertiste para estar aquí, para platicar así sabrosón como platicamos. Así es. Me quedo con ganas de una segunda parte y platicar un poquito más adelante. Y allá, del otro lado de la camarita, también les doy las gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Yo soy David Gamboa y esto es ADN, el podcast. Les recuerdo, antes de irnos se me olvidaba, puede vernos en YouTube Music, Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, iVoox. Usted decide. Más fácil, adiario.mx, ahí encuentra todos los capítulos y después la plataforma que quiera para seguirlo. Denos like, comparta y tome la mejor decisión, pero tome la decisión informada. Por eso tenemos este trabajo, para acercar a quienes aspiran a estas posiciones, para que las conozca de frente, para que conozca el ser humano, para que conozca al profesionista y para que conozca sus ideas y sus propuestas. Nuevamente, yo soy David Gamboa. Muchas gracias.